La rabia. Esa cosa que a todos nos ataca sin piedad y que en ocasiones se vuelve incontrolable. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Una emoción? ¿Un sentimiento? ¿Una reacción orgánica y adaptativa? Acompañadnos en esta excursión por los recónditos escondites de la mente humana. Bienvenidos a la Comolotora del Misterio. Buenas madrugadas, Marcos. ¿Alguna vez, Mario, has explotado? Sí, estoy rabioso. De pronto estoy rabioso. Como un perro rabioso. Hay que ver cómo es. Estoy a punto. Los oyentes quizá lo notan. Estoy a punto de explotar. Lo entiendo tus emociones, las valido y si quieres vamos a empezar con este caso escalofriante como todos. Quizás... Me tienes un caso hoy oscuro, ¿verdad? Como de los que más. Quizás incluso más que los demás. Sí. Madre allá, mía. vamos allá. Sí, por favor. Vamos con la historia. Aceuche, año 2003, agosto. Nuestras protagonistas, madre e hija, Teodora y Josefina, dejaban su casa atrás para ir a ejecutar sus recados. En un carro de bebé empujaban a Sandra, la hija de Josefina. El extenuante calor que azotaba al pueblo no iba a detener a estas mujeres, que caminaban juntas y en armonía hacia el cementerio. Pero su destino les tenía guardada una sorpresa. A lo lejos, divisaron a otra mujer, Tomasa, que barría disociada a su puerta. El excesivo gusto por lo hablao, unido al extravagante concepto de la vida que caracterizaban a Tomasa, hicieron que Teodora tomase la decisión de llevar a su familia por otra calle, con el objetivo de evitar el encuentro. Pero lo que no esperaban es que, justo antes de acceder a la calleja del cementerio, Tomasa las esperaba impaciente para dedicarle las siguientes palabras, que hemos decidido transcribir de forma literal. Hola, que sé que habéis tirado por la otra calle para no encontraros conmigo, pero no pasa nada. Y si os tiráis por un barranco, tampoco va a pasar nada. Mario, esta es la historia. ¿Pero qué pretendes que yo te diga ahora? Con lo que me has contado. Bueno, entiéndeme también a mí, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh? Te entiendo, valido tus emociones de nuevo y te diré que esta historia, ¿no? La moraleja de esta historia es que a veces la gente explota, la gente decide que ya no más, que terminó y que ahora ¡pum! Les va a tocar escuchar, ¿verdad? Sí, ciertamente. A ver, esto es algo que quizá en el pueblo poco se habla, pero se hace mucho. Si bien yo tengo entendido, en el pueblo y en cualquier pueblo pues te puedes encontrar con mucha gente. Mucha. Al contrario que las ciudades, que las ciudades también te encuentras incluso con más gente, pero gente que no conoces. En el pueblo, lo más normal, yo te lo pregunté la última vez que estuvimos. Marcos, ¿tú conoces a esta persona? Me dijiste sí. ¿Y a esta otra? Sí. ¿Y a esta otra? Sí. Tú sabías situar perfectamente a todas las personas del pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo y se conocen simplemente. De modo que cuando tú caminas por el pueblo, si uno hace una simple operación matemática, se dará cuenta de que a cada persona con la que se encuentre, la conoce, la sitúa. Correcto. Entonces te obliga un poco a quizá dedicarle 4 palabras, a veces incluso un saludo más amplio, más allá que no simplemente decir adiós, que también es una manera, ¿eh? Entonces, la de veces, Marcos, que en el pueblo tú te puedes encontrar con alguien a lo lejos, ver que viene hacia ti o que tú vas hacia esa persona y decides ir por otra calle. Es muy frecuente, ¿eh? No es algo tan raro como a alguna gente le parece. Yo creo que todos tenemos la capacidad de en algún momento tomar esa decisión. ¿Eso lo has hecho tú con alguien? Dime la verdad. Yo lo he hecho, sobre todo lo hacía con mayor frecuencia antes, pero a día de hoy todavía en alguna ocasión lo sigo haciendo. Sí. Y pongámonos en la piel de la otra persona que se encuentra contigo o que te ve de lejos. ¿También crees que lo habrán hecho contigo? Sí. Ostras, viene Marcos, vámonos.
sí. Los papeles se pueden intercambiar. Muchas veces tú no te quieres encontrar con una persona, pero esa persona tampoco quiere encontrarse contigo. Parece ser que no fue el caso que hoy estamos tratando. Porque, bueno, al parecer Tomasa tenía ganas, ¿no? de interactuar, ¿verdad? De charlar, sí, tenía la certeza de que, para empezar, se habían ido por otra calle para no encontrarse con esa mujer. Tenía la certeza absoluta, a pesar de que tenemos que decir que Tomasa, como viene contado en esta historia, tenía una visión bastante extravagante de la vida, ¿no? Era una persona que podríamos catalogar de problemática. Ahondemos un poco en esto, Marcos, porque problemática se me queda corto. Pues una persona que no era raro que explotara emocionalmente. Porque, bueno, tenemos que entender que la rabia, ¿no? La ira, es una respuesta adaptativa. Cuando el hombre de Marañón se veía atacado en su integridad, por ejemplo, por otro ser humano, por un animal, se defendía, ¿no? La ira nos defiende de las amenazas. Pero sí, a veces se vuelve también en nuestra contra, ¿no? Yo te pregunto a ti, Mario, ¿de qué amenazas nos podríamos defender en el mundo en el que vivimos? ¿Por qué algunas personas, como Tomasa, no saben distinguir bien una amenaza de lo que no lo es? Y responden con esa ira. Quizá ella sí se sentía amenazada por algo. Eso es lo que me estás dando a entender. Ella respondió con ira, se sintió amenazada por un vacío, quizá. Por una sensación de olvido. Una sensación de ¿qué les habré dicho yo a estas personas? Aparte de ser una persona que loquea. Correcto, correcto. Me parece. ¿Qué les he dicho yo? Muy acertadas esas reflexiones. Porque ha valido tu respuesta. Muy bien. Como tú validas mis sentimientos. En el mundo diario, hoy en día, muchas veces tenemos que contener la rabia, ¿no? Tenemos que poner orden al cuerpo. Porque mira, voy a explicar una cosa. La rabia en nuestro organismo tiene la capacidad de desencadenar una serie de reacciones metabólicas, ¿no? Y activa una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema de defensa, ¿no? De huida, el sistema nervioso simpático. Taquicardia, tensión muscular, aumento de la tensión, enrojecimiento. En otras palabras, el cuerpo nos prepara para dar una tremenda hostia. ¿Por qué no dejamos al cuerpo ir? Y también te quería preguntar si hay algún truco para controlar la ira. Porque, claro, somos seres humanos y podemos controlar nuestros instintos, pero ¿hasta qué punto hay que hacerlo o no? Bueno, ese debate moral que abres con el ejemplo de Doña Tomasa es muy amplio. Podríamos estar hablando horas y horas. De hecho, yo diría que ella no... Bueno, ella la rabia la expresó y la llevó a cabo. Quizá no de una manera física, pero quizá peor que física, que fue con una amenaza muy, muy literal. ¿Legalmente la consideras una amenaza? Yo creo que eso se puede llegar a tantear el terreno de los tribunales. Porque de pronto estás diciendo que si te caes por un barranco no va a pasar nada. No significa que seas ella la persona que tirase por un barranco aquí a estas dos madres e hijas. Madre, hija e hija. Que finalmente no se cayeron por ningún barranco, claro. Nadie se cayó por ningún barranco, sí. Nadie resultó herido aquí, ni mucho menos. Pero yo podría entender que esa amenaza fuese una amenaza, bueno, física y de concepto, de ideas. Entonces me imagino que esas personas debieron pasar mucho miedo y se debieron sentir amenazadas físicamente, psicológicamente, filosóficamente. ¿Tú crees que su sistema nervioso simpático también se activó, aparte del de Tomasa? Se activó no para dar ninguna hostia, sino para acelerar el paso. Para acelerar el paso porque la también... huida, ¿no? También una defensa natural del ser quizás humano. con la que más me sentiría yo ahora mismo más cercano. La más eficaz también. Sí. Esto se puede llamar pasivo-agresividad, ¿no? Esto lo que acaba de suceder quizás podría tener ese término en el cual de una manera pasivo-agresiva
te indican que si te caes por un barranco, mejor. Exacto. Lo que pasa es que esas mujeres... le suponemos cierto humor. Le vamos a presuponer cierto humor, cierta sátira, cierto cinismo, ironía. Bueno. O sea, le vamos a presuponer ciertos atributos que son muy divertidos, es decir. Pues fíjate, yo no sé si le pondría esos apellidos a su acción. Yo creo que fue, de hecho, una rabia visceral. Y una rabia que salió de dentro y que sí, yo creo que si Tomasa la hubiesen dejado continuar hubiera dicho algo así como esto no es ninguna broma. No es broma que te estoy diciendo. Pero pongámonos en la piel de Tomasa, en la piel de una persona que... Bueno, no era de Tomasa. Me interesa mucho eso, porque quizás Tomasa fue la villana de una historia mal contada, ¿no? Exactamente. Desde su punto de vista, analicemos lo que sucedió. Ella vio, aunque aparentemente intuyó que Dorotea y... Teodora y Josefina. Teodora y Josefina no vieron que Tomasa estaba al tanto de todo esto. Que Tomasa sabía lo que estaba pasando. O sea, Tomasa la debió ver de lejos y luego intuyó que debió seguir a lo suyo barriendo la entrada de su casa o lo que sea. Sin embargo, la mujer sí vio y sí determinó, vale, estas han dado la vuelta para no encontrarse conmigo, como bien dice la frase que has parafraseado antes. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de Tomasa, diría, ¿por qué yo me merezco esto si esto yo no me lo merezco? De modo, ¿por qué decía que ella, que siento que ella tiene cierta ironía y cierta retranca y cierto humor e inteligencia, me atrevería a decir? Porque lo normal hubiese sido decirles, ojalá os caigáis por un barranco. Y punto. No me habéis querido saludar, ojalá os tiréis por un barranco. Os caigáis, no os tiréis, sino que os caigáis, ¿no? Como que os rebaléis. En cambio no dijo eso. Dijo, no pasa nada si no queréis pasaros por mi casa, pero tampoco pasaría nada si os tiráis por un barranco. Claro. Entonces la manera, fíjate, la ejecución es una ejecución brillante del asunto. Claro. No es tan impulsiva, o sea, lo es, pero a su vez sigue permaneciendo un humor detrás. Maligno, quizá. Maligno. Pero el humor de una víctima al final, ¿eh? Sí, yo creo que esa pasivo-agresividad de la que hablábamos también está muy relacionada con la retranca. La retranca, la ironía y el humor se pueden utilizar para hacer el mal. Hacer daño, sí. Sí, es bastante sencillo. Son dos operaciones que están cerca en la tabla de multiplicar del cerebro humano. Yo creo que incluso da más miedo de pronto, ¿no? Porque como sí, con una sonrisa, claro. Esto Tomasa lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que si ella hubiese dicho, ojalá os tiréis por un barranco, o os caigáis, os resbaléis, de pronto pues da miedo, pero no da tanto como utilizar esa violencia verbal con ironía aplicada y demás. Pero de nuevo, a mí me gusta el planteamiento de no verla a ella como la antagonista de la historia, sino no hay buenos y malos, Marcos, aquí. No todos tienen sus motivos. Siempre, por supuesto. ¿Vale? Y es curioso lo cambiante que es el ser humano y lo diferente y lo variable interpersonalmente hablando, ¿no? Que hay algunas personas que esa rabia, ¿no? Que ese descontento, ese, como lo quieras llamar, esa falta de entendimiento, la sacan mucho a pasear y hacen oda de ella, como hizo Tomasa, y otras quizás la sacan demasiado poco, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Vamos a las primeras preguntas, poco a poco. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? La rabia, ¿no? Tú cuando quieres expresar la rabia, ¿cómo la expresas? La rabia es cuando no consigues aquello que tú crees que vas a conseguir. Cuando hay un conflicto entre lo deseado y lo conseguido, ¿no? Exactamente. Deseo que me saluden y no me saludan. Y no me han saludado. No solo eso, sino que se han ido por otra calle para no encontrarse conmigo. O sea, me han evitado. Exactamente. No me han saludado porque eso, bueno,
quizá eso podría haber pasado. Pero esa mujer supo que se dieron la vuelta. Quizá llegó a escuchar algo que nosotros pues podemos plantear sobre la mesa ahora. Bueno, eso... Que es el hecho que quizá llegó a escuchar que Teodora o María Luisa... ¿O cómo es? Dionisia no. Josefina. No, Josefina. Que Teodora y Josefina, quizá entre las dos, antes de verla, dijeron: vamos a darnos la vuelta o ir por allí porque no me quiero encontrar con Tomasa. Claro, pero aquí se abre otro abanico de posibilidades, porque ¿cómo fue capaz de escuchar eso? Si estaban a 100 metros o más de distancia. ¿A cuánto crees tú que estaban de distancia? ¿Esto se sabe? Se puede hacer una estimación. Perfectamente podemos hacerla. Podría haber perfectamente 150 metros. No. 150 metros. Perfectamente, sí. Eso es complicado de oír, entonces. Claro, aquí se abre otro abanico. Quizás esta mujer, ¿cómo tuvo esa intuición? Gestos, quizá la gestualidad de las dos personas, la gestualidad. Te quería preguntar eso también, ¿no? Porque Tomasa era una mujer conocida por imaginarse muchas cosas que no existían. Pero aquí dio en el clavo de lleno, acertó. Entonces, ¿crees en la lucidez del loco? Bueno. La llamada. Pues me tocará decir que sí. En este caso es un ejemplo en el que sí. El loco puede, bueno, quizá no sé si es el mejor término, ¿verdad? Para Tomasa, Marcos. Bueno. Pero bueno, en esta situación. Le hemos cambiado el nombre. No vamos a decir quién es esta persona. Probablemente no se entere tampoco de no se va a enterar de esto. No. Pues esa pero persona... sí, pues, podríamos llamarla loca. Vale, de acuerdo. Pues en ese caso yo creo que, bueno, que sí, que puede tener razón, claro. Es que es así, es que la historia, en parte sabemos por las personas, no sé si decir las víctimas, porque yo no sé quién es la víctima aquí, pero... Persona 1, persona 2 y persona... Sí, sabemos loca. Sí. Loca. Sabemos que la persona 1 y persona 2 sabemos a ciencia cierta que hicieron ese desvío voluntariamente. Sí, de eso no cabe ninguna duda. No. Eso entonces está publicado, vamos. Sí, eso sale en el BOE. Todas las semanas. Lo recuerdan por si acaso para quien se le haya olvidado. Eso está presupuestado incluso. No sé de qué manera, pero está... Sí. Bueno, ya no recuerdo la pregunta, Marcos. Es que el divagar sobre el ser humano a veces me confunde. La lucidez del loco. Yo te lo preguntaba también porque, por ejemplo, en los ámbitos en los que tú estás acostumbrado a moverte, hay mucho loco y mucho lúcido. Y mucho lúcido loco y loco lúcido. ¿Verdad? Bueno, es que estoy recordando una canción del grupo Mecano. Dalí. Dice: ¿dónde acaba el loco y dónde empieza el genio? Claro. Pues empiezan y acaban a veces en el mismo lugar. Entonces estamos hablando quizá de una genia. Está Teodora, está Tomasa, perdón. Mal entendida igual. Mal entendida, claro. Una genia mal entendida. Por lo que se sabe de ella, innovaba mucho. Había generado contenido, ¿verdad? En el pueblo. Mucho contenido, sí. Y de hecho yo personalmente tengo que decirte, Mario, que anhelo profundamente el haberla conocido. No la conocí nunca. Ni yo tampoco le pongo cara, de decir. Eso es una lástima, ¿eh? Pues sí, porque presenciar esto es tremendo. Es tremendo. Pues, ¿qué más analizarías de este caso? ¿Crees que ha quedado algún fleco suelto? ¿Crees que ha quedado alguna rendija por donde se pueda colar la desinformación y los bulos? Yo creo que sí. Para empezar, yo insistiría con un tema que he hablado al inicio, que es ¿por qué evitar a alguien, Marcos? ¿No? Si a mí me evitasen por la calle, diría ¿por qué? Yo muchas veces paseo con el perro, Marcos, y veo a gente que me evita que también lleva perro. Y pienso,
entiendo por qué me evitas. Comprende. Quizá es porque yo tengo perro y piensas que te va a hacer algo, pero es que yo también pienso lo mismo del tuyo. Le veo la cara a tu perro, prejuzgo y siento que mejor cambiarme de acera o irme por otro lugar. Y muchos que tenemos perros lo hacemos y no nos sienta mal, de hecho hasta lo agradecemos. Hay una especie de colegueo, ¿no? En ese sentido. Una especie de código no escrito o no hablado, código entre piratas prácticamente, en el cual pasamos uno frente al otro, uy, me voy para allá, y cambias de acera, y algo que puede ser una gran falta de educación, en vez de decir, perdona, no, me voy a ir porque mi perro es pesado, o lo más sincero que es, siento que tu perro puede matar al mío, perdona, quizá me voy para evitar esto. Pues decide simplemente hacerlo sin pedir perdón y ya está, y estamos todos contentos. Pero en el ámbito del ser humano, cuando no hay animales de por medio, sino que el único animal que hay es el Homo sapiens, ¿por qué evitas a alguien? Puede ser por muchas maneras, sí, o por muchos motivos, ¿no? Miles. Por muchos motivos. Pero quizá en el caso de que nos atañe aquí, porque esta mujer 1 y mujer 2, que se me están olvidando los nombres, Teodora y Josefina. Josefina, que me sale siempre María Luisa. Bueno. Y no se llamaba María Luisa, que lo digamos, tampoco. Lo dejemos claro. Pero que ¿por qué? ¿Por qué evitaron a esa persona? ¿Porque era la loca del pueblo? ¿Porque le iban a dar una chapa tremenda? ¿Porque iba a decir 4 cosas raras? ¡Hola! Y te iba a contestar con alguna cosa rara. Te iba a entretener. Eso es lo más normal en el pueblo, ¿verdad? Claro, ahora está muy de moda el entender la visión del asesino, del criminal, pero también tendremos que entender un poco el papel de los que huyen de ellos, ¿no? Yo también huiría no quiero decir de la loca, ¿no? Hay locos que son muy lúcidos, pero de lo hablado, sobre todo, de lo hablado, de lo empachado, de lo... Claro, ¿cómo se expresa esto? Es que esto casi que no se puede expresar de la interacción humana, simplemente... Ponerse empachoso, pero sí se puede explicar, es dar la turra. Sí. Ponerse empachoso es ser pesado. Claro. Hablando, queriendo sacar algún tema, queriendo conectar con alguien, buscar conexiones humanas. Es que es lícito querer evitar eso. Es lícito, y yo también lo defiendo. Sí. Sí. ¿Cómo debía ser ese encuentro para tener que evitarlo, no? Pues un encuentro bastante poco agradable. Muy duro, claro. Sí. Y eso que en el pueblo, como te digo, todos se conocen y, bueno, a veces haces tripas corazón y dices, pa'lante. Muchas veces se hace eso al cabo del día, Muchas veces. Quizá tu generación menos en el pueblo, porque hay otro tipo de... ¿no? Hay otro tipo de ser. Menos complaciente quizá, o menos... Hay un punto de bien quedar en hacer eso, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que el mayor componente de estas conversaciones, de estos exabruptos, de estas interacciones forzadas, es lo cumplido. Por cumplir. Siempre hay alguien que dice, y te lo dice así, ¿no? Bueno, yo por cumplir. No, bueno, claro. A veces no hay tanto que cumplir, A veces hay que incumplir. Cumplir las normas de estas. Bueno, y entonces, pues sí. A cambio que tenemos una gran anécdota para la acumuladora. Una anécdota que nos persigue personalmente, Marcos, desde hace ya siglos. Una anécdota que ahora ha servido como combustible, como carbón, para esta locomotora que desfila impasible por el desierto de los deseos. Es una acumuladora que va sin piloto, yo creo, Por supuesto. Y sin frenos, Es autónoma totalmente, sí. Autónoma. No hay paso a nivel que se le resista. No, y si hay, lo atraviesa, Lo atraviesa y no hay semáforos ni nada. Se puede atropellar en cualquier momento, claro. Porque recordemos que esta sección va sobre anécdotas de gente del pueblo. La acumuladora te puede atropellar en cualquier momento, pero piensa que al menos tu identidad está protegida.
Bien protegida, bien protegida. Bueno, Marcos, pues un caso escalofriante. No sé si se te queda algo en el tintero que añadir, pero realmente, como siempre me sucede con las comodoras, me va a costar dormir esta noche, me va a costar coger el sueño, y eso que es una historia que, como digo, habita en nosotros desde hace ya tiempo. Bueno, hemos podido charlar un poco y ponernos en la piel de la otra persona, ¿no? Yo ahora solo quiero pedir a los oyentes una cosa, que es cuando nos veáis por la calle, a Marcos y a mí, y veáis que nos acercamos poco a poco, como dos hienas a la carroña. No sé si las hienas hacen eso, pero bueno. Pensad fríamente. Y punto. Así acabamos. Hasta otro día, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas madrugadas.